¿Cómo está mi gente? Esto es Cuba en Caliente, mi gente. Nada, hoy les traigo un programita que sé que, como siempre, les va a gustar. Luis Silva, lo conocen, Pánfilo. Han salido muchas publicaciones que si cayó preso, si no ha caído preso, o no sé si cayó preso. Vamos a dejarlo así. Yo que sí se los digo, no ven el video. Pero ven una vez más que cuando alguien le estorba a todos estos dictadores, te quitan del camino. Vean cómo poco a poco han ido desapareciendo el programa de Vivir del Cuento, que ha sido uno de los pocos programas que la población, el pueblo siempre ha seguido y estaba loco porque llegara. Y entre los apagones y las cosas que le han hecho, nada, vean este video y saquen de sus dudas. Esto es Cuba en Caliente, mi gente. Patria y vida, patria y dignidad, libertad para los presos políticos. Nos vamos, nos vemos. La tuve en mano, rezando a ver si Dios puede echarte una mano, pero de frente, dispuesto a atravesar el continente, a cruzar el río y burlarte de su corriente. Y no es que lo que tenías no fuera suficiente, tú solo quieres una vida diferente. Fragua tu corazón cuando cambiaste agua y se te parte el pecho al llegar a Nicaragua. A ver que hasta en el barrio más pobre de Managua, ni los más pobres que tú tienen que coger una guagua. Locura, la travesía puede ser a oscuras, Cuba peligrosa y el fango por la cintura, a más de 120 para llegar a... Atención. Pánfilo enfrenta consecuencias tras criticar la dictadura cubana. En las últimas horas, la figura de Pánfilo, uno de los comediantes más queridos y populares de Cuba, ha generado una ola de controversia que ha sacudido profundamente las redes sociales y ha alcanzado los medios internacionales. Todo comenzó con un video en el que, con su característico tono mordaz, Pánfilo lanzó duras críticas hacia el gobierno de Miguel Díaz-Canel, acusando directamente a la administración cubana de ser responsable de las penurias que atraviesa el pueblo de la isla. En una mezcla de sátira y descontento, el actor y comediante cubano denunció las graves carencias que enfrentan los ciudadanos cubanos y se refirió a la opresión política que vive el pueblo bajo el régimen, asegurando que la situación se había vuelto insostenible. Pánfilo no solo atacó las políticas del gobierno cubano, sino que también señaló a Díaz-Canel de ser un líder que no solo no ha solucionado los problemas del país, sino que, en muchos casos, ha exacerbado las dificultades para millones de cubanos que viven en una permanente lucha por lo básico. Con sus palabras, el actor sembró una semilla de incertidumbre, porque sus comentarios no solo tocaron temas sensibles como la falta de alimentos, medicinas y oportunidades laborales, sino que también pusieron en el centro del debate la figura de Díaz-Canel, algo inusual en un país donde las críticas a los líderes son casi inexistentes por el temor a represalias. Esta actitud de Pánfilo fue un fuerte acto de desafío y, al mismo tiempo, una señal de que las voces de la disidencia en Cuba podrían estar comenzando a alzarse con más fuerza. A lo largo de su carrera, Pánfilo ha sido conocido por su estilo de humor ácido, pero siempre dentro del marco de la crítica política velada, algo muy común en el ámbito cubano, donde los artistas recurren a la ironía y la sátira para transmitir su mensaje sin arriesgarse demasiado. Sin embargo, este último acto de valentía fue más allá de lo habitual. En sus comentarios, no se limitó a una crítica indirecta o jocosa, sino que se dirigió directamente a la raíz de los problemas estructurales del país y a las figuras que, a su juicio, son responsables de perpetuar esa situación. Lo que parecía una simple toma de posición se convirtió en un acto de desafío que generó consecuencias inmediatas. La respuesta de las autoridades cubanas no tardó en llegar, y las repercusiones fueron más allá de lo que Pánfilo podría haber imaginado. Reacción del régimen cubano. La respuesta del régimen cubano fue inmediata y furiosa. Apenas unas horas después de la publicación del video en las redes sociales de Pánfilo, los aparatos de seguridad del Estado comenzaron a actuar con rapidez. Las autoridades cubanas no tardaron en acusar al comediante de difamación, señalando que sus palabras constituyeron un ataque directo no solo al presidente Díaz-Canel, sino también a la imagen del gobierno cubano en general. Desde los medios estatales hasta los funcionarios del Partido Comunista, se arremetió contra Pánfilo, exigiendo que se retractara públicamente de sus comentarios. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó claro que las represalias no se limitarían a un simple reproche. Las redes sociales de Pánfilo fueron rápidamente bloqueadas, y sus publicaciones fueron eliminadas por completo, lo que evidenció la intención del régimen de erradicar cualquier rastro de disidencia en las plataformas digitales. Además, fuentes cercanas al actor informaron que se había convocado a Pánfilo para una audiencia con las autoridades, donde se le habría instado a retractarse o enfrentar consecuencias más severas. Según testimonios de personas que han estado en contacto con el comediante, durante este encuentro,
Pánfilo fue amenazado con el bloqueo de su participación en futuros proyectos televisivos, e incluso con la prohibición de salir del país. Los rumores apuntan a que las autoridades podrían estar considerando aplicar medidas más drásticas, como arrestos domiciliarios o vigilancia constante, con el fin de aislarlo y evitar que continúe con su campaña de críticas al régimen. Este tipo de represalias no son ajenas al contexto cubano, donde el gobierno ha utilizado sistemáticamente el aparato represivo del Estado para sofocar cualquier tipo de oposición política. Sin embargo, lo que hace que el caso de Pánfilo sea especialmente relevante es que él no es un simple activista político, sino una figura de gran popularidad en la cultura cubana, un artista que ha logrado ganarse el cariño de millones de cubanos con su humor y su personalidad carismática. Al atacar a Pánfilo, el régimen no solo está golpeando a un individuo, sino que está enviando un mensaje claro a todos aquellos que puedan estar pensando en desafiar su autoridad. No hay espacio para la disidencia. El impacto internacional. A medida que las noticias sobre la represión a Pánfilo se difundieron por todo el mundo, el caso comenzó a recibir atención internacional. Diversos medios de comunicación, desde cadenas globales de noticias hasta portales de derechos humanos, comenzaron a cubrir el tema, condenando las represalias contra el comediante y mostrando su apoyo a la libertad de expresión en Cuba. La situación de Pánfilo se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos fundamentales en la isla, y muchos se unieron al clamor por el fin de la censura y la represión del régimen cubano. La cobertura internacional no se limitó solo a actores y periodistas, sino que también incluyó a organismos como la ONU y Amnistía Internacional, quienes exigieron la liberación de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos cubanos. La solidaridad internacional creció a medida que las redes sociales amplificaron el mensaje de Pánfilo. Activistas, políticos y celebridades de todo el mundo comenzaron a compartir su apoyo al comediante, utilizando plataformas como Twitter e Instagram para condenar las acciones del régimen. En particular, los exiliados cubanos y las comunidades de la diáspora mostraron una solidaridad inquebrantable, impulsando el uso de hashtags como #Libertad para Pánfilo y #Cuba Libre, lo que contribuyó a visibilizar la situación y a generar presión internacional sobre el gobierno cubano. Este apoyo, lejos de ser simbólico, tuvo un impacto tangible en la opinión pública global, que comenzó a demandar más acciones concretas para cambiar la situación de Cuba. La repercusión del caso de Pánfilo se extendió más allá de los círculos políticos, ya que muchas organizaciones no gubernamentales que luchan por la democracia y la justicia social también se unieron a la causa. La comunidad internacional, aunque en su mayoría no puede influir directamente en la política interna de Cuba, sí ha ejercido presión mediante sanciones y declaraciones públicas. Esta atención internacional ha tenido un impacto en la narrativa cubana, ya que el régimen se ve obligado a responder ante los ojos del mundo, lo que podría generar un cambio en su enfoque hacia los disidentes, aunque no está claro si esta presión será suficiente para que el gobierno ceda. La división interna. El caso de Pánfilo no solo ha dividido a la sociedad cubana en términos de apoyo y rechazo al régimen, sino que también ha generado una profunda división interna en el ámbito artístico. Muchos artistas, actores y comediantes han expresado su solidaridad con Pánfilo, reconociendo la valentía que implica criticar públicamente al gobierno cubano. Sin embargo, otros se han mostrado reacios a involucrarse en el conflicto, temerosos de que sus propios comentarios puedan llevarlos a enfrentar represalias similares. Esta división refleja una realidad aún más amplia. La represión en Cuba ha generado un ambiente de miedo y autocensura entre aquellos que, por miedo a perder sus trabajos o ser perseguidos, prefieren mantenerse al margen. Esta división no es nueva. A lo largo de los años, muchos artistas en Cuba han optado por mantenerse neutrales en sus opiniones políticas, evitando cualquier tipo de confrontación directa con las autoridades. Algunos creen que la crítica abierta puede ser un acto de suicidio profesional, mientras que otros defienden que, en momentos de crisis, es esencial que las voces de los artistas se escuchen más que nunca. La división también afecta la manera en que el público percibe a estos artistas. Mientras algunos los ven como cómplices del régimen, otros los consideran víctimas del sistema que prefieren sobrevivir a la lucha. La resistencia de Pánfilo. Aunque las consecuencias de sus declaraciones pueden ser graves, Pánfilo ha mostrado una resistencia inquebrantable ante las presiones del régimen. Según fuentes cercanas al actor, Pánfilo se ha mantenido firme en sus convicciones, decidido a no retractarse de sus palabras. Este acto de valentía ha resonado profundamente entre la población cubana, especialmente entre aquellos que han sufrido en silencio durante años. Al no ceder ante las amenazas y represalias del régimen, Pánfilo ha demostrado que la lucha por la libertad de expresión en Cuba no está muerta, sino que sigue viva y dispuesta a enfrentarse a las adversidades. La resistencia de Pánfilo se convierte así en un símbolo de esperanza para muchos cubanos que se sienten desbordados por la opresión y la falta de oportunidades.
Su postura ha inspirado a otros artistas y activistas a dar un paso adelante, demostrando que incluso en tiempos de represión, es posible desafiar al sistema y luchar por un futuro mejor. Aunque no se sabe qué depara el futuro para Pánfilo, su valentía ha marcado un antes y un después en la historia de la lucha por los derechos humanos en Cuba, enviando un mensaje claro al régimen: la voz del pueblo no puede ser silenciada. La presión interna, una ola de solidaridad y miedo. A medida que la situación de Pánfilo se ha intensificado, la respuesta interna de la sociedad cubana se ha convertido en una mezcla de solidaridad y miedo. Mientras que muchos cubanos han expresado su apoyo al comediante, destacando su valentía al criticar a la dictadura, otros se sienten atrapados en un ambiente de terror y represión que impide cualquier forma de disidencia abierta. Por un lado, una gran parte de la población siente que las palabras de Pánfilo han tocado la fibra más sensible de la realidad cubana: el descontento generalizado con el gobierno de Díaz-Canel, las constantes crisis económicas, las violaciones de derechos humanos y la falta de libertades. Sin embargo, el miedo a las represalias sigue siendo un factor clave que hace que muchas personas prefieran quedarse calladas o incluso rechazar cualquier tipo de postura pública que se oponga al régimen. Las calles de Cuba, que habitualmente se llenan de protestas espontáneas, se han visto notablemente más silenciosas desde que la represión se intensificó tras el 11 de julio de 2021. La respuesta del régimen ante cada intento de oposición ha sido sistemática y cruel, y eso ha generado una atmósfera de incertidumbre, especialmente entre los artistas, periodistas y activistas que se han visto obligados a tomar una postura más cautelosa. Pánfilo, al igual que otros artistas cubanos que han osado desafiar al gobierno, se enfrenta a la difícil decisión de resistir y exponerse a consecuencias severas, o ceder a las presiones del sistema y mantener su imagen de estrella popular. En este contexto, la valentía de Pánfilo ha sido elogiada, pero también ha generado una creciente polarización dentro de la misma sociedad cubana. El impacto de su postura se ha sentido principalmente entre los artistas, quienes han sido testigos del trato que se les da a quienes se oponen al régimen. En un país donde la cultura y el arte están estrechamente ligados al control estatal, aquellos que se atreven a criticar al gobierno arriesgan no solo su carrera, sino su libertad. La acción de Pánfilo ha empoderado a algunos, pero ha dejado a otros temerosos de que las fuerzas represivas puedan actuar contra ellos de la misma manera. Sin embargo, no se puede negar que la presión hacia la solidaridad con Pánfilo ha ido en aumento, y es posible que estemos viendo el surgimiento de una resistencia cultural que podría desafiar las estructuras de poder del país a largo plazo. La mirada internacional. El apoyo crece fuera de Cuba. El impacto de las acciones de Pánfilo no se ha limitado solo a la isla. Su valiente postura ha trascendido las fronteras de Cuba, lo que ha resultado en una avalancha de apoyo internacional. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, gobiernos y ciudadanos de todo el mundo han condenado las represalias que enfrenta el comediante cubano y han exigido que el gobierno de Díaz-Canel cese las persecuciones contra aquellos que expresan opiniones contrarias al régimen. Desde Europa hasta América Latina, el caso de Pánfilo ha sido considerado como un nuevo ejemplo de la represión implacable que caracteriza al gobierno cubano, que no duda en silenciar a figuras públicas cuando sus palabras amenazan el statu quo. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente el encarcelamiento de los opositores políticos, la censura a los artistas y la violencia contra los manifestantes en Cuba. Sin embargo, este caso en particular ha capturado la atención no solo de políticos y activistas, sino también de artistas y figuras de la cultura mundial que, a través de sus plataformas, han alzado su voz en apoyo a Pánfilo. Entre ellos se encuentran escritores, músicos, cineastas y académicos que han expresado su solidaridad con el comediante cubano y han recordado la importancia de la libertad de expresión como un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática. El apoyo internacional a Pánfilo ha sido un claro recordatorio de que los derechos humanos no deben ser negociables, sin importar la distancia geográfica o los intereses políticos. Las protestas en otras partes del mundo también se han intensificado, con manifestaciones frente a embajadas cubanas y actos de desobediencia civil en solidaridad con los cubanos reprimidos. A medida que las voces se suman al coro internacional a favor de la libertad de expresión en Cuba, la presión sobre el régimen cubano ha ido en aumento, aunque el impacto de estas manifestaciones no siempre se refleja de inmediato en la política interna de la isla. Los ecos de la represión, otros casos emblemáticos. Pánfilo no es el único artista cubano que ha enfrentado las consecuencias de desafiar al gobierno cubano. De hecho, su caso forma parte de una larga lista de artistas y disidentes que, a lo largo de los años, han sido blanco de ataques por parte del régimen. La censura a la música, la literatura, el cine y el arte en general ha sido una constante en la isla, especialmente cuando las obras o los mensajes tocan temas considerados subversivos por las autoridades. La experiencia de Pánfilo resuena con muchos de sus colegas,
como el rapero Michael Osorbo, quien fue arrestado y condenado por sus letras críticas contra el régimen, o el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien ha sido perseguido por expresar sus opiniones a través del arte. Cada uno de estos casos ha contribuido a una creciente atmósfera de temor y represión dentro de la sociedad cubana. Aunque muchos de estos artistas han sido forzados al exilio o han sido encarcelados, su lucha sigue siendo una fuente de inspiración para quienes aún permanecen en la isla y se resisten a ser silenciados. En el caso de Pánfilo, su fama y su influencia dentro de la televisión cubana han convertido su lucha en un símbolo aún más relevante para la población. A medida que más voces se suman a la protesta, la comunidad artística cubana está mostrando una resiliencia inquebrantable, dispuesta a seguir luchando por el derecho a expresarse sin miedo a represalias. La represión continua, sin embargo, también ha dejado claro que el régimen no tiene intenciones de ceder fácilmente. El castigo a los artistas y a los disidentes es una estrategia que ha sido empleada por décadas para mantener el control sobre el pensamiento y la expresión. La historia de la represión en Cuba está llena de ejemplos de artistas que, en lugar de amedrentarse, han utilizado su plataforma para crear conciencia y generar un cambio. Pánfilo, al igual que muchos antes que él, ha decidido arriesgarlo todo por la causa de la libertad de expresión, y es probable que su historia inspire a futuras generaciones de cubanos a seguir su ejemplo. ¿Una nueva era de resistencia en Cuba? A lo largo de los años, Cuba ha sido testigo de momentos de intensa represión, pero también de grandes actos de resistencia. La protesta y el reclamo de los derechos humanos han sido constantes en la historia del país, desde las protestas del 27 de noviembre de 2020 hasta las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Sin embargo, el caso de Pánfilo podría marcar el inicio de una nueva era de resistencia en Cuba, una era en la que más personas se sientan motivadas a alzar la voz y enfrentar las consecuencias. La situación ha demostrado que, incluso en tiempos de represión, los cubanos siguen encontrando formas de resistir y de luchar por sus derechos, ya sea a través de las artes, la música, la literatura o el activismo. La diferencia ahora es que la solidaridad internacional es más fuerte que nunca. Gracias a las plataformas digitales y al apoyo de figuras prominentes en todo el mundo, el régimen cubano ya no puede ocultar la magnitud de la represión ante los ojos del mundo. La creciente atención sobre los abusos del régimen está llevando a muchos a cuestionar su legitimidad y a presionar por un cambio. El caso de Pánfilo ha logrado visibilizar las tensiones internas dentro de la sociedad cubana y ha puesto sobre la mesa una conversación necesaria sobre el futuro de Cuba. Aunque el camino hacia la libertad y la democracia parece largo y arduo, el ejemplo de Pánfilo muestra que la resistencia es posible. Capítulo 11. Consecuencias a largo plazo para el régimen. Las repercusiones del caso de Pánfilo no se limitarán a la figura del comediante. El hecho de que un personaje tan popular haya decidido desafiar al régimen cubano podría tener un impacto mucho más amplio en la percepción que los cubanos tienen de su gobierno. En el pasado, los líderes cubanos han logrado mantener el control mediante una combinación de represión, propaganda y la creación de un sistema político autoritario. Sin embargo, la creciente insatisfacción de la población y la presión internacional están poniendo a prueba la solidez de este sistema. El caso de Pánfilo podría ser solo el principio de una serie de desafíos que el régimen enfrentará en el futuro cercano. El gobierno de Díaz-Canel, que ha seguido una línea dura de represión, podría verse obligado a adoptar nuevas tácticas para contener el creciente malestar interno. A pesar de los esfuerzos por silenciar las voces disidentes, la realidad es que los medios digitales y las redes sociales han hecho que la información sobre la situación en Cuba se difunda rápidamente. Esta visibilidad internacional está generando un mayor escrutinio sobre la forma en que el régimen maneja la disidencia, lo que podría provocar una presión política aún más fuerte. En última instancia, el caso de Pánfilo podría ser un factor decisivo para que los ciudadanos cubanos comiencen a cuestionar la legitimidad de su gobierno, y para que más artistas y activistas se unan al movimiento en busca de libertad. El futuro de Pánfilo y la lucha por la libertad de expresión. El futuro de Pánfilo es incierto. A pesar de la creciente solidaridad y el apoyo que ha recibido, el régimen cubano no muestra signos de ceder ante las demandas de libertad de expresión. Sin embargo, lo que está claro es que su postura ha encendido una chispa que podría desencadenar un cambio significativo en Cuba. Pánfilo no solo ha demostrado que la crítica abierta al gobierno no está muerta, sino que ha inspirado a muchos cubanos a luchar por su derecho a ser escuchados. El camino por delante para Pánfilo, y para los cubanos en general, no será fácil. Las amenazas y represalias seguirán siendo una constante, pero la historia ha demostrado que los regímenes autoritarios, aunque poderosos, no son invencibles. Al final, la lucha por la libertad de expresión y por un futuro mejor para Cuba está lejos de terminar. Pánfilo ha dado el primer paso en un camino largo y arduo,
pero su valentía será recordada como un hito en la historia de la resistencia cubana. Que tu futuro es importante.